Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 33 minutos de este día jueves 12 de diciembre del año 2024. Como cada jueves a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión al sociólogo e investigador de esta entidad, Alexander Páez, a quien le damos la bienvenida. Alexander, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy Muchas bien. gracias por este espacio. Sí, no, gracias a ti, Alexander, por estar siempre tempranito acá en la mañana para conversar con nosotros, con nuestros auditores y auditoras respecto de diversos temas. Y en esta ocasión, a propósito de uno de los debates que ha marcado esta semana, porque han habido, entre comillas, novedades respecto de la discusión sobre la reforma de pensiones, sobre todo a partir de estas declaraciones que dio el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto de una eventual apertura a un porcentaje bastante menor, 0,5%, para que vaya a otros fines que no sea el de la capitalización individual. Pero queríamos profundizar con ustedes respecto de este tema porque, claro, nos mantenemos en este debate respecto de qué porcentaje te cedo, qué porcentaje no, pero muy poco acerca de los temas de fondo en torno a la crisis que vive nuestro sistema de pensiones. ¿Cómo han visto ustedes allá en Fundación Sol lo que se ha comentado durante esta semana, Alexander? Bueno, como tú bien dices, el gran ausente de todo este debate, ¿cierto? Sigue siendo el cómo aumentar, mejorar, ¿cierto? En base a un principio básico de seguridad social, ¿cierto? Las pensiones. Hoy por hoy, en el debate no solamente está ausente el nivel de crisis y de urgencia, ¿cierto? Con el cual nos encontramos, sino que también está ausente, ¿cierto? El debate de un verdadero sistema de pensiones, o al menos alguno que se parezca, ¿cierto? Cuando uno revisa la perspectiva comparada, ¿cierto? En general, y la misma OIT así lo plantea, en general la gran mayoría de los sistemas de pensiones del mundo están construidos sobre tres pilares, se podría decir, ¿cierto? El pilar cero no contributivo, el pilar uno de seguridad social, y si es que queda algo, si es que es necesario para complementar a partir de ciertas condiciones y ciertos ingresos, ¿cierto? Un pilar contributivo complementario de capitalización individual, ¿cierto? Entonces, lo que siempre hemos planteado en todo el debate desde hace años, no solamente la coyuntura actual, ¿cierto? Es que es ese pilar uno de seguridad social el que en Chile es absolutamente extremo en relación a la perspectiva comparada y en relación a lo que se necesita hoy por hoy, en la coyuntura crítica que estamos viviendo, las cuales los montos de las pensiones, ¿cierto? No alcanzan al salario mínimo, ¿cierto? Están muy por debajo de la línea de la pobreza en muchos casos, ¿cierto? Los nuevos pensionados, ¿cierto? No solamente aquellos que ya vienen pensionados hace un tiempo, sino los pensionados que aparecen cada año, ¿cierto? Es aún más dramática esa situación, ¿cierto? Entonces, en esa pendiente en caída libre que estamos con los montos de las pensiones, la suficiencia de las mismas, preguntarse por el pilar contributivo, solidario, intergeneracional como un principio de seguridad social es lo fundamental. No solamente bajo un principio ético, que es, sin ningún lugar a duda, fundamental ponerlo en el debate, ¿cierto? Sino que también técnicamente. Es lo único que permite, ¿cierto?, en la actualidad, aumentar pensiones de forma inmediata, ¿cierto? Entonces, cuando ese pilar está lejos de ser un debate, está lejos de ser traído, ¿cierto?, a la opinión pública en el marco de lo que efectivamente significa discutir un pilar contributivo solidario y un elemento de seguridad social, ¿cierto? Es cuando vemos que el norte de la discusión política está absolutamente desorientado. Vale la pena preguntarse, ¿cierto?, el por qué está tan desorientado, siendo que hay un nivel de crisis y de urgencia material tan grande. Uh-huh. Ahora, Alexander, la oposición más dura, por así decirlo, desde la derecha hacia lo que se propone por parte del Ejecutivo está en el sentido de que no vayan porcentajes o montos de los trabajadores a un componente solidario, entre comillas,
de reparto. Ahí sería bueno precisar porque efectivamente se habla mucho, ¿no?, respecto de sistema de reparto dentro del debate previsional en Chile, pero dadas las características que ha tomado la discusión y la propuesta incluso del Ejecutivo, está bastante lejos, ¿no?, respecto de lo que efectivamente es un sistema de reparto solidario, por lo menos lo que se conoce como tal. ¿Cómo ven ustedes eso también? Por supuesto que sí, el pilar contributivo solidario, ¿cierto? No solamente está construido sobre puntos más, puntos menos que vayan a un tipo de seguro colectivo, sino que también guarda relación con una lógica en la cual, ¿cierto?, se establece una distribución intergeneracional en relación a los activos y los pasivos en un momento dado del tiempo, pero también existe una lógica, ¿cierto?, transgeneracional en la medida de que la transición demográfica en la actualidad aún permite cierto nivel de generación de fondos, dado que la proporción entre las personas que están activas y las personas que están pasivas, si bien hay una transición acelerada en el caso chileno, aún hay espacio para generar un tipo de fondos de reserva que permita hacer sostenible en el tiempo, ¿cierto?, un sistema en el cual el pilar fundamental de la totalidad del sistema, ¿cierto?, no solamente un pilar en el cual se le suman o no puntos a un seguro solidario, sino que más bien estamos hablando que el grueso de la contribución definida, que es lo que ocurre en la mayoría de los países, ¿cierto?, con algunas excepciones que son muy particulares del nivel de riqueza y de estructura social que tienen esos países, ¿cierto?, vaya a ese fondo solidario y de esa forma los pilares, tanto no contributivos como el pilar complementario de capitalización individual, ¿cierto?, sean complementos a este pilar, ¿cierto? Uno, a este pilar de seguridad social, eh, que debería ser sobre el cual gira, ¿cierto? El financiamiento de la pensión. Pero lo que ocurre en Chile es absolutamente al revés, sobre lo cual gira fundamentalmente la contribución definida, ¿cierto? En tanto pilar fundamental del sistema es sobre la capitalización individual. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos como una alta certidumbre acerca de cuál es nuestra contribución, pero una alta incertidumbre acerca de cuál va a ser nuestro beneficio en el futuro. Y son esas variables las que hoy por hoy están haciendo crisis y ya no pueden seguir sosteniendo, ¿cierto?, un sistema tan particular a nivel mundial, ¿cierto?, tan experimental en ese sentido. Por lo tanto, un poco el tema del pilar solidario es tanto una forma política de entender la organización del sistema, pero también es una forma de darle sostenibilidad financiera en el largo plazo, que es como lo contrario de lo que uno escucha en el debate en general. Hoy por hoy, los problemas que puedan tener los sistemas en general, los sistemas de pensiones, ¿cierto? Evidentemente están presionados por la transición demográfica, pero su solución no es invertir los pilares, ¿cierto? No es pasar todo el dinero a una contribución definida con capitalización individual, e ir viendo cuáles son los ajustes paramétricos, ¿cierto? Cuáles son los ajustes que se pueden ir haciendo en el tiempo, cómo esas cotizaciones pueden ir variando, pero no es la solución, ¿cierto? Transitar hacia un sistema inverso, que es el caso de China en relación a la experiencia mundial. Por lo tanto, ese es el punto central. ¿Por qué en las reformas que se han planteado no se plantea la creación de un pilar de seguro social tal cual se hace en muchos otros países en la experiencia comparada? ¿Por qué eso se bloquea? Porque eso no puede ser parte del debate, ¿cierto? Sino que más bien vamos con puntos más, puntos menos, como una negociación muy pequeña. Porque si pensamos incluso en la reforma inicial del gobierno de 6 puntos, ¿cierto?, al seguro colectivo, ¿cierto?, a esta suerte de mini reparto, y aumentamos la PGU a 250.000 pesos, aún así, con estimaciones del propio gobierno, la mitad de los pensionados, ¿cierto?, estarían bajo el salario mínimo. Entonces, digamos que el nivel de crisis no está en las soluciones, ¿cierto? El debate profundo de la crisis no se refleja en el tipo de soluciones o de debate que existe en la reforma.
Entonces, ese desajuste es muy preocupante, porque en verdad lo que deberíamos estar conversando es cómo construimos ese pilar, ¿cierto? Uno, cómo construimos el pilar de seguro social. Y de seguro ahí pueden haber diferencias políticas, ideológicas de todo tipo, pero el bloqueo a discutir el tema es cierto, es lo peligroso para la sostenibilidad del sistema. Ujú. Y, bueno, y a propósito de eso, Alexander, lo mencionabas, efectivamente, todo parece indicar que lejos de avanzar en esa dirección que tú señalas, la reforma va a terminar fortaleciendo el sistema de capitalización individual. Y tomando en cuenta ese escenario, ¿qué proyecciones se pueden hacer en dos ámbitos, tanto respecto del futuro del sistema y los futuros pensionados, y aquellas personas que, por ejemplo, jubilan ahora, que también era un grupo de interés al cual supuestamente se buscaba beneficiar con toda esta discusión? Bueno, eso es justamente lo más dramático, porque si todos los puntos solo van a capitalización individual, lo cierto es que el aumento de las pensiones actuales todo solamente está sujeta a un aumento en la PGU, ¿cierto? Vía PGU, vía aporte solidario. Y el problema de eso a nivel general es que está sostenido en un esquema tributario que es bastante regresivo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nuevamente, como muchas otras políticas públicas, es una suerte de solidaridad intraclase, ¿sí? La misma clase trabajadora en general está financiando su propia pensión y no hay elementos redistributivos, ¿cierto? Donde quienes más tengan puedan financiar aquello, como sería el debate de un sistema tributario más progresivo, que también está en la palestra, los empresarios están pidiendo bajar impuestos. Entonces, de cierta forma, la lógica de un sistema de seguridad social va acompañada de una cierta estructura tributaria, va acompañada de una lógica de generar políticas públicas, pero también va acompañada un poco de cuál es tu interés fundamental políticamente, ¿cierto? ¿Dónde quieres poner las energías y el financiamiento para mejorar las condiciones de vida? Dar la señal de que bajas impuestos y no aumentas directamente, ¿cierto?, las pensiones, estás diciendo, ¿cierto?, dónde estás poniendo las energías colectivas del país y esa es tu apuesta política, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que hay una urgencia y una crisis que se viene arrastrando hace décadas, ¿cierto? Que el mismo ministro Marcel, cuando trabajaba en el Banco Central, dio cuenta en informes, ¿cierto?, de la crisis que se venía de las pensiones. Entonces, un poco frente a eso, la estructura política, el sistema político en su conjunto, ¿cierto? No está demostrando una capacidad de transformación de la institucionalidad política que permita, ¿cierto?, técnicamente acompañar tales transformaciones. Las señales técnicas que se están dando significa que están acompañando un tipo de transformación y un tipo de financiamiento que no necesariamente financia en el corto ni mediano plazo a las grandes mayorías. Y eso es preocupante, porque como apuesta es bastante peligrosa, ¿cierto? Ya sabemos cómo es esa apuesta un poco. Entonces, en ese debate de reformas, ¿cierto? Se está perdiendo y se está oscureciendo el tema de la desigualdad, el tema distributivo, el tema de las condiciones de vida de las mayorías. No estamos hablando de un sector determinado, sino que de las mayorías, y sobre todo de la urgencia de los nuevos pensionados y de los pensionados que todos los días están emergiendo con pensiones que ya están bajo la línea de la pobreza y nada, es absolutamente dramático, ¿cierto? Todo lo que está ocurriendo y los hechos que hemos conocido de personas que incluso atentan contra su vida en función del drama que se está viviendo. Entonces, no es necesario llegar a ese ejemplo para entender, como veníamos conversando, la urgencia de un debate con altura de mira, ¿cierto? Y que mire el mediano y largo plazo de este tema y no solamente la rentabilidad que tienen ciertos fondos o la capacidad de financiamiento que tienen a los grandes grupos económicos, ¿cierto? Que por lo cual podría eventualmente desestabilizar el sistema, según se nos ha dicho, ¿cierto? El hecho de cambiar los pilares sobre los cuales está construido, ¿cierto?, el sistema de pensiones en Chile. Ujú. Em,
Alexander, estamos conversando con el sociólogo e investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, a propósito del debate en torno a la reforma previsional. Alexander, hace aproximadamente 2 años, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció esta reforma previsional, señaló tajantemente que con esta propuesta las AFP se terminaban, tal cual como se conocían hasta ese momento. Pero más allá de algunos cambios que se puedan hacer en torno a temas administrativos de estas empresas, lo cierto es que el carácter tanto simbólico como de pilar, ¿no?, respecto de cómo está estructurado el sistema económico chileno por parte de las AFP se mantienen. A 2 años de esa afirmación del presidente Alexander, ¿qué podríamos decir respecto de lo que conocemos hoy en día? Bueno, que nada de eso está sucediendo en el marco de, por lo menos, las reformas que están siendo presentadas, ¿cierto? Eh, Porque no apuntan necesariamente a la creación de este pilar, que es el que haría frente a la disminución, o sea, llevándolo al debate de la seguridad social, ¿cierto? Más allá de los debates como políticos que se están dando. En el marco del debate de la seguridad social y de la necesidad de generar un pilar contributivo solidario relevante por la crisis que hay en la actualidad, ¿cierto? Las reformas no están apuntando a aquello, sino que están apuntando hacia un reforzamiento de la capitalización individual, ¿cierto? Por lo menos lo que se ha conocido. Eh, el tema de la reforma administrativa a la AFP son reformas propias de modernizaciones de mercado, por decirlo de alguna forma. Es decir, son modernizaciones de la industria, no son transformaciones del sistema, ¿cierto? Y el tema mismo de la AFP es, en el fondo, la estructura institucional, ¿cierto?, que sostiene sistémicamente las formas de crecimiento y de financiamiento de muchos grupos económicos. Se le señala como positivo la estabilidad que produce a nivel de mercado de capitales, ¿cierto? Entonces, hay muchas fuerzas que uno podría decir ajenas al debate de la seguridad social, que son las fuerzas y los intereses que priman en un debate donde debería primar, ¿cierto?, la lógica de la seguridad social. Y el problema de eso no es tanto que hayan personas que crean que eventualmente la seguridad social pueda no existir, porque lo único que tiene que existir, ¿cierto?, es el crecimiento económico y la oportunidad individual es que todos nos deberíamos crear a sí mismos y de esa forma adquirir al mercado de la salud la mejor salud en relación a nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Independiente de ese debate incluso, eh, el tema de la seguridad social como debate incluso ideológico está fuera, porque lo que se hace, ¿cierto?, es decir que ya existe en Chile un sistema mixto, que ya existen los tres pilares, que la PGU cumple esa función, ¿cierto? Entonces, como que se nos confunde el debate. Estamos permanentemente como sacando un poco la maleza, ¿cierto?, de este debate, porque se nos confunden, ¿cierto?, los intereses de la rentabilidad financiera que requieren las AFPs para invertir con las necesidades de las condiciones de vida inmediatas que tienen las familias en este minuto. El punto es por qué ese nudo existe, por qué ese dilema existe, ¿cierto? Es el cual, ¿cierto? Yo creo que es como creemos que es el debate no planteado, ¿cierto? Y es lo que me imagino se refería al presidente Boric en la entrada del discurso, ¿cierto? Es en romper ese nudo, que no existe esa indexación entre la ganancia, ¿cierto?, del capital financiero y las condiciones de vida de las mayorías, ¿cierto? Porque es esa conexión la que ahora está haciendo agua, es la que está haciendo crisis. Entonces, la lógica de la seguridad social viene a cortar esa conexión, ¿cierto? Y es eso lo que no se está permitiendo, ¿sí? Y por eso el debate se interrumpe permanentemente y puede dar tantos giros y plantearse tantas cosas. Y algo que hace una década atrás era impensado, que era esta PGU gigante, que es la que está terminando por financiar, ¿cierto?, a gran parte de los pensionados. Entonces, si eso no es un bloqueo a transformaciones más racionales, más
necesarias para las mayorías, ¿cierto? Más lógicas para las mayorías, ¿cierto? No se entiende bien entonces qué, no se entiende bien. Ujú. Bueno, nos queda un tiempo al parecer todavía para hablar respecto de este tema. Supuestamente en el mes de enero esto ya va a comenzar a entrar en etapa de definiciones en el Senado, pero después tiene que volver ahí a la Cámara de Diputados y ahí se espera un debate igual o más intenso todavía. Así que, Alexander, agradecerte el tiempo que siempre tienes para conversar con nosotros y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudio, que ande todo bien. Chao, Bueno, chao. chao, chao. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Siga junto a nosotros porque a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile llega en breve Tania González y Semáforo. Y por supuesto también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras y mañana tempranito desde las 7 de la mañana junto a Patricio López y todo el equipo en una nueva primera edición. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una buena jornada.